Hola, hola, bienvenidos a Tu Espacio Seguro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el doctor César Moreno. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Español en la UNAM, sexólogo clínico por AMSAC y además es docente en sexología humana y femenina, con una trayectoria que cruza ciencia, educación y salud sexual. Ha dedicado su carrera no solo al cuidado ginecológico, sino también a abrir conversaciones necesarias sobre el cuerpo, la sexualidad y los tabúes que aún persisten. Bienvenido, César. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría, César, que nos platicaras más allá de toda esta presentación increíble que a lo que te dedicas, pues como humano fuera del consultorio y el aula, ¿quién eres? Bueno, yo creo que de pronto te pone la vida en ciertos lugares y empiezas a actuar con lo que te pasa en tu contexto. Ajá. Y pues yo empecé a estudiar medicina. Desde la prepa un maestro mío me enseñó algunas clases de sexología y me gustaba eso. Ajá. Y me voy en algún momento incluso pensé hacer psiquiatría para irme hacia sexología. Y ya después terminé en ginecología. Pero durante la ginecología te das cuenta que no te enseñan, ni siquiera los ginecólogos, de sexualidad. O te la enseñan, pero con conceptos antiguos, sí, claro, muy de antes, ¿no? Y entonces, pues yo quería saber un poquito más y empiezo la maestría. Y todo se empieza a cuadrar porque mientras empiezo la maestría me invitan a dar clases y entonces como que empiezas, como que tengo estas dobles o triples personalidades de médico, de docente, de sexólogo. Y se presta mucho porque estoy en contacto con jóvenes. Y creo que así, eso es lo que a mí me definiría, como estar justo rodeado de jóvenes en donde tienen todos los problemas de jóvenes, donde no saben ni para dónde irse y como que llega alguien que les dice, pues vengo del futuro y el futuro puede estar bonito si haces 2 o 3 cositas y te cuidas desde ahorita para caminar hacia allá. Creo que esa es parte de quién soy. Ok, súper. Y digo, sé que platicas un poquito cómo fuiste descubriendo tu vocación, pero desde antes de que ya tenías que decidir qué estudiar, ¿era algo que te llamaba la atención o específicamente cuando supiste que justo querías acompañar dentro de la salud sexual y además emocional de tus pacientes? Sí, siempre hay algún maestro que te marca. A mí fue un maestro de la prepa, justo de la prepa, y luego fue director de la facultad cuando yo estaba ahí. Y su forma de dar clases y eso me marcó como lo que hago yo ahora. Pero el hecho de meterme a la educación y estudiar un poquito más de la educación y ver qué es lo que tengo que hacer es en el que yo no me había formado para dar clases. Yo no me había formado para acompañar ni psicológica, emocionalmente a los muchachos, pero esa forma de ser de dar clases, haces un vínculo especial con los muchachos y te buscan. Y de pronto yo decía, es que yo soy ginecólogo, ¿no? O sea, a mí que me busquen para un parto difícil, no para un chavo que se quiere suicidar. Claro. Y entonces, pues me hacían falta como ciertas herramientas y pues poco a poco empiezas a agarrarlas. Y es eso, pues ya te das cuenta que necesitas cosas, pero no tienes las herramientas y pues hay que buscarlas. Claro, qué importante. Justo ahorita que platicábamos antes de empezar a grabar, cómo dentro del área de la salud sigue sin haber como este hincapié, ¿no? De cómo la salud mental atraviesa absolutamente todo. Así es. La primera clase de mi maestría en educación, pues yo era el único que llevaba cuaderno. Todos llevaban iPad, yo era el viejito del grupo. Y mis compañeros eran la maestra de kinder, la maestra de primaria, el que da clases en prepa. Y yo en ese momento era administrativo en la Facultad de Medicina de La Salle. Y entonces la maestra hace una pregunta para detonar, ¿no? ¿Qué problemas hay en su zona, en su área de trabajo? Y entonces empieza la del kinder. Pues es que mis papitos no le ayudan a mis alumnos a sus tareas. Entonces quiero hacer algo para mejorar ese vínculo entre la casa, la escuela y mis alumnos. Bueno, vamos a hacer un proyecto. Entonces empieza, ¿no? Y es que mis alumnos de secundaria están con la hormona muy alborotada y entonces queremos ver. De pronto me toca a mí y yo me venía de recuperar de que el día anterior una alumna mía había tenido un intento de suicidio. Okay.
Y entonces yo estaba con todo eso de ¿por qué no lo anoté? ¿Por qué? Ya sabes, lo de las culpas en esos temas, ¿no? Y de pronto me toca a mí y entonces digo, pues es que los alumnos de medicina se matan. Todos así, ¿no? Dice, ¿quién invitó a este? Pienso en la pobre maestra de kinder. De que, ay, pues, ¿qué pregunté? Sí, exacto. Y entonces ahí empieza un proyecto para meter autocuidado en la salud mental en hombres, en alumnos de medicina. Y es que los médicos te enseñan a ver al otro, a qué es lo que está pasando, por qué hizo esa cara, por qué lloró cuando yo estoy dando una noticia. Y entonces mis alumnos son expertos en ver a los otros, pero no en verse a sí mismos. Claro. Y eso es una de las cosas que pasa. En universidad, cualquier carrera, el grupo de universitarios son más propensos al suicidio. Y en medicina es la que les gana a todos. Y entonces ahí surgió pues, es importante la salud mental para tu paciente, pero es mucho más la salud mental para ti mismo, porque si tú no estás bien, no vas a servir de nada. Exacto. ¿No? Claro. Justo en consulta a mí me gusta mucho usar esta metáfora de cuando vamos en un avión, ¿no? Y que por ahí nos dicen que en caso de que llegue a haber algún problema, pues si caen las mascarillas, pues antes de ponérsela a alguien te la tienes que poner tú, porque si no te puedes desmayar y ni ayudar al otro. Y creo que eso aplica pues en todos los ámbitos, ¿no? Primero te tienes que cuidar a ti para poder cuidar a alguien más. Y es que el punto está aquí, es ¿por qué el universitario tiene más problemas de salud mental? Estábamos en el examen profesional de una alumna. Así, en medicina estás togado y todo. y es un examen oral que les puedes preguntar de lo que sea, ¿no? Hay un sinodal por cada especialidad. Y estaba en ese momento con un maestro mío, el doctor Ortega, que también fue director de la facultad. Y entonces ya habíamos terminado de examinar a la alumna y le dice, te voy a decir el secreto de la felicidad. Yo dije, yo también lo quiero, ¿no? Te lo voy a decir incluso en una palabra. Y entonces le dice, equilibrio. Tienes que buscar equilibrio. Y el problema es que en cualquier carrera y en medicina tienes que perder el equilibrio. Porque si tú dices, el 20% de mi tiempo es para deporte, el otro para mis amigos, el otro para mi novia, novio, el otro para mi familia y el otro para estudiar, repruebas todo. Claro. Y entonces, yo hablo de medicina, pero todas las carreras son iguales. Entonces llega un momento durante la carrera que todo es estudiar, que todo es estar en los trabajos, en los proyectos, y empiezas a reducir lo demás. Y entonces, nada más por definición, si tú quieres acabar uno de eso, tienes que perder el equilibrio. Y ahí es donde tienes que tener una red de apoyo para poder seguir avanzando, porque si no, te caes. Sí, claro. Me recordó mucho, yo soy la hija mayor, pero mi hermana más chica tiene 19 años y justo ahorita está en la universidad y pues ella estaba muy chiquita cuando mi otra hermana y yo estábamos en la universidad, entonces le sorprendía mucho como de que, ay, es que me tengo que quedar hoy en la biblioteca hasta quién sabe qué hora. Y mi hermana y yo como no, pues como nosotros dormíamos en la biblioteca porque así tocaba. Entonces justo creo que es entender eso, que sí, pues a veces hay que desequilibrarnos, pero pues sí, tener esta red de apoyo que nos sostenga para poder salir adelante. Y normalizamos esos cansancios. Sí. Y en medicina se normaliza el que no duermas y se normaliza el que hagas guardias y estás en el hospital. Sí. Y ese es el problema y por eso estamos tan mal en medicina con la salud mental. Claro. Y entrando un poquito como en esta parte más expertise tuya, ¿cuándo notaste por primera vez que el ciclo menstrual no es solo pues justo un proceso biológico, sino también pues un tema cargado de silencios, vergüenza y creo que inclusive desinformación que también impacta la salud mental? Te das cuenta ya que empiezas a dar consulta, pero pues lo ves desde la primaria, ¿no? Yo iba en una escuela de puros hombres, pues eso de la menstruación no existía. Y yo estoy en una casa de puros hombres, donde a mi mamá le quitaron el útero muy chiquita y entonces no había ni siquiera toallas femeninas. Y si eres hombre, en un contexto de hombre, pues como que las cuestiones de mujeres en tabú no se mencionan y no se hablan. Y así crecemos la mayoría, todos, ¿no? Es, chin, me voy a manchar. No, qué pena. Hace poquito fue una paciente con una hija de 11 años. La paciente venía a su consulta y en eso dice, a ver, ahora sí pregúntale al doctor lo que le querías preguntar. Me acaban de dar la clase de pubertad. Y entonces digo, ¿cuándo voy a menstruar? Ok, ahorita te contesto eso, pero ¿por qué quieres saber eso?
¿Te gustaría o no te gustaría? Pues es que sí y no. Y entonces ahí empieza. A ella ya le dieron un taller de pubertad, pero no se habla tampoco de la menstruación, ¿no? Entonces ella sí quiere, porque quiere ser grande y sentirse que ya está grande. Me dijo algo lindo, que quiero compartir esto con mi mamá. Quiero a ver cómo se siente esto. Pero no quiero porque me voy a manchar y porque se van a burlar de mí. Y no quiero porque... Le dije, ¿y qué pasaría si de pronto te baja en la clase? No, pues primero me amarro una sudadera, ¿no? Ahí está. Entonces, la mancha sería lo peor que te podía pasar a esa edad, sí. Pero no por eso, sino por el contexto. Sí, claro. Lo mismo que pasa con el que sale del closet, lo mismo que pasa con el que quiere cambiar de sexo. Si el contexto no te ataca, no hay problema. Y lo mismo acá, si tú te manchas y pues es como, chin, te manchaste, no pasa nada, voy y me cambio. Pero justo crecemos con estos tabúes y con estos silencios que te lo llevas. Y yo tengo pacientes de 50 años que siguen teniendo cosas de menstruación y de sangrados, y de que si se me va la menstruación ya estoy vieja, y que si todo alrededor de eso no solamente es pues manchar y cuidarme de un embarazo, sino también las cuestiones emocionales que pasa alrededor del ciclo, ¿no? Claro, sí. Siento que se vuelve una carga mucho más pesada de lo que debería ser. De hecho, me hiciste recordar que a mí la plática que me tocó, creo que fue en sexto de primaria, sobre la menstruación, fue... yo iba en un colegio de hombres y mujeres. Nos dividieron, todos los niños los mandaron a otros salones y todas las niñas en un salón, y fue una marca de toallas, y nos explicaron como el tema de la menstruación y nos dieron como el kit, ¿no? Para tener nuestras toallas, pero ya cuando regresan los niños, pues ellos querían saber qué les estaban ocultando, exacto. Hasta que uno, así como el traviesillo del salón, sacó una toalla de una de las compañeras. Y ahí la maestra fue como, bueno, a ver, les voy a explicar, ¿no? Y justo como que yo no entendía, pues sí, cuál era la necesidad de dividirnos, y al final, pues sí, debería ser algo normal. Y también recuerdo, pues si te bajaba, era como oculta la toalla si vas al baño y no le digas a nadie. Inclusive recuerdo que una de mis abuelas me decía como, no, cuando estés menstruando no te debes de bañar, no debes de pararte de la cama. Y yo, pero no estoy enferma, solamente estoy menstruando. Entonces sí, siento que hay una gran carga, y también me gustaría como entender y que nos explicaras pues qué pasa realmente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo en las distintas etapas de la fase del ciclo menstrual, porque creo que justo también el mundo exige mucho o nos exigimos mucho y no tomamos en cuenta pues esta parte hormonal. Es muy sencillo. El cerebro del hombre es muy básico. Es poco evolucionado. Es un chango. Okay. Y no sube y no baja. Hormonalmente es el mismo toda la vida. Se despierta con flojera, tiene la misma emoción, se enojará y algo, pero y se duerme y es igualito. Y ustedes no. Ustedes son mucho más evolucionados, son mucho más inteligentes, piensan mucho más las cosas, y aparte les van cambiando las hormonas a lo largo del mes y a lo largo del día. Y entonces te despiertas de malas, desayunas contenta, te enojas y llegas eufórica al trabajo y luego te da un bajón. Y eso tiene que ver con cambios normales. El problema es que seguimos en un patriarcado. Seguimos en una estructura para hombres. Sí, claro. Y entonces quieres meter a alguien que su cerebro va en montaña rusa a compararse con el que va en el carrusel. ¿No? Nada más. Y el del carrusel no entiende por muchos años. Ahorita ya poquito a poquito estás haciendo entender al hombre que hay cambios normales, porque su compañera de trabajo o su jefa o su subordinada tiene cambios de humor que son completamente normales, y entonces es la loquita, ¿no? La histérica. Y entonces te empiezan a poner etiqueta desde un punto de vista súper machista, que no se entiende con estos cambios hormonales que son normales en un día o a lo largo de todo el mes, porque no eres la misma acabando de menstruar que en el día 14 de la ovulación, o que tantito antes de tu menstruación. No eres la misma ni físicamente ni cerebralmente. Y la estructura de hombre
no la entiende. Y eso es lo que poco a poco pues, se tiene que ir acabando, ¿no? Ok. Sí, luego aparte creo que más allá también de lo biológico, justo como por este entorno patriarcal, pues estigmatiza mucho, ¿no? Cuando pues creo que también los hombres llegan a tener pues estos cambios emocionales, pero justo porque no hay una regulación emocional, porque también el tema de salud mental en el hombre sigue siendo un gran estigma. Y es un tabú, o sea, yo no puedo llorar, yo no puedo sentirme triste, y entonces sí me ayuda el que soy más flat en mi curva de emociones, pero aunque tuviera una emoción, el hombre la suprime. Porque pues no lloras, no eres planito y así tienes que ser, y es parte de pues este estereotipo de hombre en este contexto, ¿no? Claro. Y sí pero es algo fundamental de neurotransmisores, de hormonas, que somos diferentes hombres de mujeres. Ok. Y ahorita justo que mencionabas como pues inclusive físicamente somos diferentes dependiendo como en la fase de nuestro ciclo, ¿cómo crees que impacta esta falta de educación menstrual en la autoestima corporal? Toda. O sea, yo veo a mis pobres alumnitas y alumnitos en la prepa y yo veo a la de que llega a las 7 de la mañana maquillada. Tienen 16, 17 años. Y hijo, pobre, ¿no? Claro. A lo mejor quiere, ¿no? Y hay unas que incluso ya suben sus podcasts de cómo se están maquillando. Pero ves a unas que no les gusta el tono de su piel. Y te das cuenta cómo se echan polvo blanco para parecer más claras, ¿no? O la que viene con la sudadera porque está un poquito más llenita y está el calorón y no se quita la sudadera. Y todo tiene que ver con esa autoimagen que tampoco te enseñan a querer, ¿no? Entonces, claro, yo quiero ser como pues, la de la publicidad o como la de tal película, o quiero que los pantalones se me vean como Jacob Elordi. Elordi, sí. No, y pues no, nunca se te van a ver como él. Sí, no. Y no importa, no debería de importar, pero pues sí, esta educación hace que la autoestima baje. Y si tú le preguntas a los 50 alumnos que yo tengo a quién le gusta su cuerpo, muy poquitos lo van a levantar. Claro. Muy poquitos. Y no es porque no hacen, uno también. Tenemos muy mala cultura de deporte, tenemos mala cultura de alimentación, pero aparte de eso es porque no aprenden yo soy así y así me quiero, ¿no? Y así estoy bien. Claro. Y siento que justo con los cambios que suceden en nuestro ciclo menstrual, creemos que todos los días deberíamos vernos de cierta manera cuando pues de repente pues te vas a inflamar o pues sí, hormonalmente no te vas a sentir satisfecha con tu cuerpo y está bien, como que no tenemos que sentirnos bien tampoco todo el tiempo. Exacto, porque aparte, igual, no es decisión tuya, no es así de, venga, tú te vas a sentir bien. No, pues yo voy cambiando y mi cuerpo va cambiando a lo largo de este mes y pues de repente estoy distendida y de repente se me hinchan las piernas y de repente me veo al espejo y estoy como más hinchada y hay 3 días donde digo me siento bien, ¿no? Pero justo también estas niñas tienen que entender que van a ir ciclando y es completamente normal. Claro. Y ahorita que mencionabas publicidad, me acordé mucho que yo no sabía, pero en los anuncios publicitarios de toallas o bueno, cuando las crean ni siquiera se prueba con... Eran azules. Ajá, o con menstruación real, se prueban Exacto. Líquidos que nada que ver. Pues acuérdense, antes los comerciales de la tele era Saba y no sé qué, y era con líquido azul. Sí. No rojo. Sí, no enseña sangre. Es parte de todos los tabúes. Qué fuerte. Y ahorita yo doy clases y empiezo a hablar de la menstruación y ves la cara de los niños diciendo de qué está hablando este güey. y es un nivel económico medio alto, que se supone que llevaron en sus secundarias, en sus primarias, educación de esto y no tienen ni idea. No, qué fuerte. Y pasándonos como a temas de métodos anticonceptivos, pues justo sabemos que ahora quizás los empiezan a usar en edades tempranas y me gustaría saber como qué errores se cometen al hablar de los métodos anticonceptivos y sobre todo como también como qué estigmas cargan. El primer error es no ir al médico, ¿no? Pero ¿por qué no va al médico el adolescente? Pues porque no se lo platica a la mamá. ¿Y por qué no se lo platica a la mamá? Pues porque el tema sexual es un tabú. Y entonces lo que hace es
si una compañera ya está tomando, ¿qué te estás tomando? ¿Te cayó bien? Sí. Y entonces me lo compro. Pero todo tiene que ver con el tabú y de estas educaciones pues muy religiosas, claro, muy cuadradas. Hace algún tiempo me invitaron a una escuela a dar una plática de sexualidad para padres y pues desde que llegué, así me estaciono y le pregunto al poli, ¿dónde está? Ah, mire, ahí donde está la capilla, enfrente va a dar su plática. Y luego la pared, Dios es mi pastor, nada me faltará. Dije, china, a ver a dónde me metí, ¿no? Y ya, y empieza bien la plática, ¿no? Y justo se trataba de tabúes. Y empiezo a hablar de Master C. Johnson y de la excitación, y entonces cómo lo hicieron, y entonces tenían unos dildos, que no sé. Y entonces empiezo a ver al director como incómodo, ¿no? Los papás estaban felices, ¿no? Estaban riendo y estaban, preguntaban. Ajá. Y llegamos a una pregunta de método anticonceptivo. Y entonces, pues, se empezó a hablar de métodos anticonceptivos. Termina la plática y yo me doy cuenta que al director no le había gustado. La esposa del director me estaba grabando con un celular y un tripié. A media plática se levantó enojada, quitó su celular, porque me iban a grabar para pasarla en la tarde. Ajá. Y se llevó el tripié enojada, ¿no? Y ya los papás así, ya todos, ya, gracias, bye. Los papás, oiga, ¿cuándo viene el doctor a darles plática a mis hijos? No, porque el presupuesto, me habían pagado ahí. No, porque el presupuesto, dije, ya nomás, ahora lo voy a hacer enojar. Bueno, si es para sus hijos, yo lo doy gratis, sin problema. ¡Ay, bravo! Todos los papás emocionados. Y estaba haciendo un coraje. Al final voy y le digo, oiga, ¿qué le pareció, no? Ya sabía que me iba a decir. Pues es que, doctor, aquí le estamos apostando a la abstinencia como único método anticonceptivo. Pues le contesto, profesor, le está apostando al caballo equivocado. Claro. No le está apostando al que debe, ¿no? Ya, no dije más. Y es que es eso, si le doy anticonceptivos o si les hablo de sexo a los niños, se les va a antojar. Se les va a antojar de todas formas. Claro. Es más bien que cuando se les antoje estén con toda la información y entonces, y ese es un punto. Estas marchas de no, con los niños no les den esta información sexual. Está comprobadísimo que entre más información sexual les des a los niños, incluso atrasan su primer relación sexual. Claro. Porque lo hacen no por pertenecer, no porque soy el único que no ha tenido relaciones, y entonces entre más educación lo hacen mejor. Y no solamente eso, previenes abuso sexual, previenes acoso, previenes otras cosas, claro, pero es hablar de eso, pero sí con un especialista. El problema es, hay un tabú alrededor de los anticonceptivos, no le pregunto a mi papá, no le pregunto a mi mamá, y entonces le pregunto a la amiga y me tomo el anticonceptivo que ella a lo mejor ni siquiera se lo dejó un doctor, también le había preguntado a otra amiga y a otra amiga y a otra amiga. Ese claro, es uno de los errores que hay. Ok, ¿Y cómo nos recomendarías, bueno, yo todavía no soy mamá, pero cómo ir introduciendo estos temas para que justo se abra como este puente de comunicación y se hable sobre esto? Sí, hay unos libritos que siempre recomiendo. Se llama ¿Qué digo y qué hago? Y viene por edad. No sé si puedo hacer un comercial, pero hay una página donde sí la puedo hacer. Sí, hay una página que se llama El Armario Abierto. Ajá. Yo la conocí cuando hice la maestría y ahí venden por edad. Entonces es muy sencillo. ¿Qué pasa si el niño de 6 años me pregunta de dónde vienen los niños? ¿No? Ajá. O ¿qué pasa si el de 9 entró al cuarto de los papás y estaban teniendo relaciones? ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si agarra mi celular y encuentra una página pornográfica? Y entonces todo eso es, pues tú, si te pasa, pues dices y haces con lo que tienes y lo que puedes. Pero estos libros, se llama ¿Qué digo, qué hago? En esto de El Armario Abierto, que aparte ahí venden otras cosas padrísimos. Son unas familias, muñecos sexados. Okay. Traen genitales, entonces compras al abuelito, a la abuelita vestidos, pero si los desnudas, traen genitales con todo, tienen vello púbico, axilar y todo. Y ahí también eso te puedes dar cuenta si el niño está jugando, porque el abuelito le metió el dedo al ano, porque tienen ano, tienen vulva, tienen y entonces te empiezas a dar cuenta de cuestiones de ahí de abuso. Pero bueno, ese fue aparte. Pero en la pregunta de menstruación es primero hablarlo, pues es natural, ¿no? Al niño desde los 3 años le empiezas a enseñar de pipí, popó, pero no le hablas de menstruación. Entonces también empezarlo a hablar como lo que es, como algo que te va a pasar y nada más. Y si no te sientes con las herramientas, hay cursos, hay especialistas que te pueden guiar como papá para
atender a tu hijo. Claro, sí, muy importante. Y siguiendo con esta parte de los anticonceptivos, ¿qué sabemos hoy sobre ellos y sobre los cambios que generan en nuestro estado de ánimo? Sí, pues sabes que hay muchos tipos. Los clásicos tienen dos grupos de hormonas, los estrógenos y las progesteronas. Los estrógenos te van a hacer sangrar cuando quieres y es el que puedes jugar con ellos donde me toca ir a la playa y me va a bajar. Bueno, me tomo un poquito más y no me baja y entonces ya lo suspendo y me baja ya que esté otra vez en mi casa. Y si tienes sangrados irregulares, con los estrógenos te pones regular. El problema de los estrógenos es que sí pueden tener problemas, por ejemplo, de coágulos, las piernas, mala circulación. Si fumas, tienes más riesgo de coágulos. Si fumas y estás un poquito elevada de peso, también te dan más problemas. Y entonces la tendencia es cambiar a los que solamente tienen progesterona. Esos de progesterona son los de larga duración, que seguramente los conocen como el implante o el dispositivo intrauterino con hormona. Esas dosis son muy bajitas. Son bajitas y constantes. Y entonces esos te quitan esos riesgos. Aparte, chavitas de universidad y prepa se los pueden poner y nadie se entera que los tienen, porque la clásica es que te cachan las pastillas anticonceptivas en la bolsa. Te quitan los riesgos justo médicos de subir de peso, de los riesgos de cuestiones de emociones, de también los de estrógenos, como que de repente o te aplanas, ¿no? O se te va el deseo sexual. Tienen que ver con estas dos hormonas. Entonces, la tendencia es migrar a estos de larga duración, sobre todo en edades tempranas, de larga duración, donde no dependa de la paciente. Porque tú le das una pastilla a mis alumnas que se tiene que tomar todos los días, nunca se la va a tomar. Se le va a olvidar. Está en la fiesta cuando se la toma. Entonces, si tú se lo pones, no depende de ella, ya está protegida para embarazo y listo. Ok. ¿Y qué tan cierto es que sí pueden alterar nuestra salud mental? Porque yo recuerdo hace mucho cuando tomaba pastillas anticonceptivas que le decía a mi ginecóloga como, oye, es que siento mi cabeza nublada y tuve que dejarlas y ya se me volvió a iluminar. Sí, pero va a depender de cada paciente, porque esa misma pastilla, y esa es la cosa de por qué tienes que ir con el médico, porque puede ser que a una te caiga a ti perfecta, pero a tu amiga no. Y sí, claro, sí cambian hormonalmente. O sea, lo que decíamos que sube la hormona y baja la hormona, y con el anticonceptivo esa curva es mucho más plana y entonces cambian las emociones. No deberían de cambiarla. Es decir, que si te están cambiando emociones y no te sientes tú, porque ese es como el síntoma, pues como que yo no me siento yo, es cambiar y hay muchos anticonceptivos y se podrían cambiar. ¿Y qué opinas sobre esta conversación en donde se enseña pues toda esta lista de efectos secundarios, ¿no?, que tienen los anticonceptivos en nosotras? Y cómo en realidad debería estar del otro lado, por ejemplo, el tema de anticonceptivos, pero con los hombres. Sí, la cuestión es que ese es porque se facilita, o sea, es más fácil inhibir un ovocito, un óvulo al mes, que la producción de espermatozoides. No se ha encontrado la forma. Aquí, si yo modifico hormonas, hago que no se ovule. En cuestión testicular no se puede porque se producen muchos todo el tiempo. Y también yo creo que no se ha investigado tanto. No se ha investigado tanto, pero es más fácil anticoncepción en mujer. Y no son los mismos, eso sí hay que decirlo, no es lo mismo los anticonceptivos de ahorita que los de nuestros papás. O sea, son 15 veces menos dosis. Son dosis ya muy bajitas. Son tan bajitas que de pronto me estreso porque voy a cambiar de casa o de trabajo o tengo un problema familiar y empiezo a sangrar. Antes no pasaba eso porque eran dosis muy altas, pero entonces se quedaron con esa mala fama. Sí, ahorita hay unos que suben de peso, ¿no?
pero nunca como antes. Okay. Antes incluso te daban riesgos de algunas cuestiones oncológicas, ahora ya no, o sea, pero sigue también la mala fama de los anticonceptivos. Claro. Todos los que están ahorita, los nuevos, son dosis muy bajitas que te mantienen bien y no te dan esos efectos. Claro, claro. Sí, de hecho te pregunto esto porque recuerdo, digo, no sé si era una fake news, pero que sí ha habido estudios en torno a anticonceptivos para hombres, pero justo al ver los efectos secundarios que inclusive son menores a los que tomamos nosotras, pues no, se negaron como que... Pues puede ser. En las farmacéuticas hacen de todo. A nosotros nunca nos han enseñado, porque muchas veces te agarran de como de grupo para presentarte algunos... ¿Y qué piensas tú como ginecólogo? Y eso, nunca los he visto realmente si es realidad que haya habido algo de eso, pero no lo dudaría. Claro. O sea, sí podría pasar. Ok. Y justo ahorita mencionabas que no es normal como no sentirte tú misma cuando estás en anticonceptivos, pero que, pues sí, como que otras señales debemos de prestar atención para cuestionarnos si es momento de intentar otro o hablar con nuestro médico. Te tienes que sentir bien, tienes que menstruar sin dolor y tienes que menstruar en cantidades normales, ¿no? Generalmente para ti no te puedo decir mililitros, pero tú sabes más o menos cuánto menstruas. Okay. Y el sentirte bien. Y eso pues, no se puede medir. Si la paciente no se está sintiendo bien o está con cólico, está con sangrados a la mitad, empieza a afectar su calidad de vida y hay que buscar un cambio. Okay. Es decir, ahora no es rápido. Sí tienes que probar con el anticonceptivo unos 2-3 meses. Si ves que no, entonces cambiar o ir con el médico para decirle, hoy tengo esto y quiero cambiarlo, ¿no? Ok. ¿Y por qué crees que está tan normalizado el dolor? Porque creo que nunca nos enseñaron que no debía de doler. Está impresionante. O sea, yo en la prepa, ¿quién menstrua con dolor? Todas, ¿no? No está bien. No está normalizado porque antes no existían los anticonceptivos y tu bisabuela se aguantó los cólicos, la abuela se aguantó los cólicos, tu mamá por mucho tiempo se aguantó los cólicos, claro. Y ya no hay necesidad de aguantarse los cólicos. Y es pues porque así es y así era. Pero pues con el avance en medicina, en ginecología, pues no debería de ser así. Ok. Y ya yéndonos más como en esta parte emocional, ¿qué has aprendido tú justo como sobre la empatía que quizás no te enseñaron en la facultad hacia tus pacientes? ¿Falta de empatía en medicina? Sí, o sea, ¿o qué te ha dado a ti al introducir todo esto de salud mental y empatía hacia tus salud pacientes? Mental y de sexualidad fueron de las cosas que de repente la paciente dice, habla de eso, ¿no? Y todos los ginecólogos que tuve antes o los médicos como que van a lo que vienes y se acabó. Pero sí, el entender a la mujer y el riesgo que tiene de perder la salud mental por cómo es hormonalmente, pues eso haces para cuidar a tu paciente. Y en cuestión sexual, pues lo mismo, pero sí es el quitar el échale ganas, ¿no? Tú puedes, no llores, por Dios, no te pasó nada, ¿no? Esas minimizando el sentimiento incluso del paciente, ¿no? Claro. Es de, tiene cólico. Pues sí, así menstruan, ¿no? Así es. Es que me da pena. No. Pues entonces ¿a qué veniste? Esas frases terroríficas que pasan mucho en ginecología y pasan en obstetricia, pues es entender que pues, la paciente es una persona. Claro. Es un ser humano que tiene pena porque tú a lo mejor has visto a 6 mujeres desnudas en tu tarde, ¿no? Pero ella es la primera vez que se va a desnudar enfrente de alguien en todo un año. O lo hace con su esposo, pero no con nadie más. Claro. Y entonces se te olvida un poco, se puede olvidar. Estoy en mi trabajo, normalizo la desnudez, normalizo nada, y me olvido un poco del pudor del paciente. Claro. ¿No? Y así te enseñan. Hospitales, hay historias terroríficas en los hospitales donde pues la desnudez no importa, ¿no? Y entonces está el señor de intendencia trapeando en la sala de labor y la señora pariendo. ¿Por? O sea, o pasa el interno a revisar a todas las pacientes y a todas las deja desnudas mientras está revisando el paciente. Me acuerdo, yo rotaba en un hospital en Morelia. Me mandaban de ahí, yo cuando estaba haciendo la especialidad en el español, me mandaron a Morelia a rotar allá.
Y pues yo ya tenía cierto rango. Yo ya era residente y estaban los internos abajo de mí. Y los internos se encargaban de revisar a los pacientes. Era un hospital de guerra. 15 pacientes, 10 pacientes pariendo alrededor de mí, ¿no? Y pues gritando, no todas con analgesia. Y entonces, con horario, no importaba qué pasaba, el interno tenía que pasar sus guantecitos y entonces la desnudaba, la voy a revisar, tras, y anotaba, si iba con la otra, se cambiaba el guante, tras, en serie, como animales. Y de pronto yo veía y todas desnudas. Entonces yo llegaba, tápalas. Entonces las tapaba. Y otra vez, a la media hora, desnudas todas. Entonces ya le dije, a ver, entiendo que tengamos mucho trabajo. No vuelves a dejar a una paciente desnuda. Claro. Sí, doctor. Porque la jerarquía en esos hospitales es como muy militar, ¿no? Ajá. Siguiente, lo mismo. Dije, la siguiente vez que desnudes a una paciente y no la tapes, vas a revisar a todas con los pantalones abajo. Fue violento también lo que le dije, ¿no? Pero hasta ahí le cayó el 20. Le digo, tú traes pantalones. ¿Qué te cuesta descubrirla, revisarla y cubrirla? Claro. Punto. Y es que eso también se normaliza, porque él pues, sí tiene la culpa, pero pues él lo aprendió del de arriba. Claro. Y ese lo aprendió del de arriba y son cosas que se normalizan en los hospitales y es parte de la violencia obstétrica, ¿no? Y es justo esa educación y falta de empatía, y la medicina tiene una enfermedad y es la deshumanización. Me olvido que mi paciente es un humano con salud mental o sin ella, con emociones, con un entorno biopsicosocial que lo hace ser lo que es. Claro. Y muchos en la carrera de medicina te desensibilizas, porque tampoco puedes estar llorando con cada caso, ¿no? Claro. Tampoco puedes estar sufriendo, sí, lo tienes que sentir, pero tampoco te puedes ir al otro extremo de ser completamente frío y decir las noticias frío, pero es parte de esa deshumanización donde los médicos no llevan terapia. Y si no llevan terapia, entonces lo más fácil es ponerte frío para no sufrir con tus pacientes. Claro, te proteges. Así es. Ok. Y como profesor, ¿qué beneficios has visto de darle importancia a la salud mental con tus alumnos? Todos. O sea, yo presumía hasta el año pasado un récord de 13 suicidios evitados, ¿no? Y hacía historias donde me dejaron una cartita de despedida y la logré leer y atacamos, donde el jefe de grupo me escribía y no encuentro a mi amigo y puso algo raro en Instagram, y entonces órale todos a conseguir el teléfono de la mamá y de dónde está, y es eso, el pensar que el estudiante de medicina, si tú le preguntas por qué quieres estudiar medicina, cuando los vas a aceptar en la carrera siempre dicen para salvar vidas, ¿no? Y sí, ¿no? Pero va a salvar vidas con lo que va a estudiar como en 15 años. Y no se dan cuenta que en ese momento, durante su carrera, puede salvar vidas. Tan sencillo como, no se bañó hoy mi compañera. Ah, ya, cochina. No, ¿por qué no se bañó? Claro. ¿Por qué está teniendo algún cambio? ¿Por qué no se juntó con nadie? Entonces, es sensibilizarlos a que alrededor de ti puede haber gente que esté sufriendo adentro y no lo puede decir o no lo quiere decir, y tú puedes ser el factor de salvarle la vida. Claro. El año pasado estaba dando mi taller de salud mental. Lo di un jueves y estaba empezando el semestre y había uno que se estaba quedando dormido. Hice una broma de las de siempre, lo bromeé, él me contestó para despertarlo y ya. Sábado me avisan que se había suicidado. Entonces mi 13-0 se convirtió en un 13-1. Y el martes les tenía que volver a dar clases y fue una de las clases más difíciles que he dado en mi vida. Claro. Porque aparte la facultad no dio ninguna contención, ¿no? Era como para, a ver, los psicólogos, psiquiatras, vámonos con el grupo que perdió a un alumno. Nada, entonces yo ahí, y yo decía, es que yo solito me metí en esto de la salud mental. Yo soy ginecólogo. Otra vez, ponme una cirugía que sangre. O ponme un parto difícil. Pero no esto, ¿no? Y entonces, y ahí empiezan las culpas. Yo lo vi dormido. Y sí, es normal que 1, 2, 3, 4 estén dormidos, pero al final del semestre. Y entonces yo echándome la culpa. Yo llevaba 2 semanas de conocerlo. Y los chavos, pues lo mismo. Pues era mi compañero. ¿No? Y ya no te quiero platicar la familia, ¿no? Y es justo esta sensibilidad de hablar, de decir y de gritar. En alguna plática que tengo ahí en el taller de suicidio,
les pongo la canción esta de Jarabe de Palo que se llama Grita. Y es eso, ¿no? Porque tú puedes gritar en silencio, pero el otro te tiene que cachar que estás gritando aunque estés en silencio. O tienes que aprender a gritar y a pedir ayuda. Y eso es otra de las cosas que no tenemos. Claro. Y eso es una de las cosas que sí creo que impacta en los jóvenes, donde pueden hablar de estos temas y quitarle el tabú de ir a terapia, ir con el psiquiatra. Y entonces si voy con el psiquiatra estoy loco. No, todos tendríamos que ir a terapia, a lo que te dediques y lo que hagas. Y es el punto en donde pues sensibilizas, hablas de salud mental, hablas de suicidio, porque así empezamos la plática diciendo, pues en medicina se matan los alumnos, pero si tú vas, no hay estadísticas en ninguna facultad. No hay estadísticas. El número 1 de mi premédico, del curso que haces para entrar al primer semestre, se suicidó. Y nadie nos dijo que se había suicidado. Nos dijeron, ay, sí, se mató en un accidente, lo clásico. Y en vez de decir, se suicidó, y de estos puede haber otros que se puedan suicidar, pues, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Es justo sensibilizar y quitar el tabú de estos temas, tanto de sexología como de salud mental. Claro, qué fuerte. Y justo con esto tan fuerte que nos cuentas que te pasó, ¿cómo cuidas tú tu salud mental además de la terapia? Pues con terapia y tratar de buscar el equilibrio. Pues ahorita intento ya, por ejemplo, bloqueo tardes para quedarme con mis hijas. Y sí, a lo mejor esa tarde pues podía ganar dinero, pero pues esa es mi tarde con ellas. Pues tratar de hacer ejercicio. Sigo con mi hobby es dar clases. Okay. Entonces, espero nunca perder mi hobby para seguir dando clases y es ese buscar el equilibrio aparte de la terapia. Ok, súper. Sí, creo que esto es importante, ¿no? Como así como bloqueamos el tiempo para trabajar, pues también bloquear ese tiempo para pues nuestro día a día, ¿no? Y esas cosas que nos dan microplacer o nos ayudan a sentirnos más plenos. Y por generaciones los médicos, su vida era el hospital. Sí. No pelaban a la familia, no hacían nada y era el hospital. Y ahorita mis maestros no entienden por qué los de mi generación, en cuanto podemos, nos vamos de vacaciones. ¿Y tus pacientes? Pues sí, mis pacientes se las dejaré a alguien o veré, pero sí, yo lo necesito y necesitamos el equilibrio. Y así como yo no entiendo a los que no quieren desvelarse para estudiar, porque yo sí me desvelé para estudiar, pues la generación va a ir cambiando, pero creo que se está buscando este equilibrio. Claro. Se está intentando encontrar el equilibrio. Sí, muy bien. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte por qué hablar de placer también es prevención en salud mental. El placer sexual o de lo que sea, placer sexual. Sí, y es que parte de lo de Masters y Johnson que platicábamos, una de sus Masters y Johnson hicieron ahí un estudio donde en una cámara de Gesell, que estás como de... Es que ustedes sí la dominan porque son psicólogos, pero a veces que no ven, que como las de interrogatorio de policías, de película de policías, donde puedes ver hacia adentro, pero no hacia afuera, pusieron a parejas a tener relaciones y empezaron a hacer lo que nadie se había hecho, que era medir lo que pasaba teniendo relaciones. Total, al final, después de 14,000 actos sexuales que vieron durante años, sacaron 2 gráficas, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Pero una de las conclusiones importantes es que atrás de eso no es reproducción, es placer. Es que cuando el paciente pierde el placer, entonces tiene un problema sexual. Y mucha de la educación católica, judía, religiosa, de cualquier religión, es aplanar el placer. ¿Sí? Porque te vas a ir al infierno. Sí, si ahorita a mis alumnos les digo que se van a ir al infierno, se ríen. Pero pues hace años era una preocupación constante de si yo siento rico teniendo relaciones, me voy a ir al infierno. Y sientes rico porque así estás hecha, ¿no? Y entonces suprimo el placer para no sentir y terminas sin sentir. Y el punto es, sí, tu hijo que estás formando quiere tener relaciones por placer, por supuesto, y hay que cuidar su placer. Y cuidar su placer con masturbación, con autoerotismo. Y hay que cuidar su placer con su pareja y que se conozca él o ella para enseñarle al babas que tiene enfrente de qué tiene que hacer conmigo. Pero el centro de todo es el placer. Muchas de mis pacientes que vienen con problemas sexuales ni siquiera tienen autoerotismo. Ya nada más que les digo, ¿y tú te masturbas? Cuando hacen la cara así de ya sé que ahí hay algo, porque suprimen el placer. Y esa es clásica de mujer mexicana. Sí. De primero mis hijos, primero mi esposo, primero el trabajo y ya. Yo estoy en un plano inferior, ¿no? Sí. Y es justo de lo que hay que poner el placer como parte de tu vida.
Claro, qué fuerte, sí. Yo tengo 31 años y recuerdo que hace menos de un año una amiga pues nunca había visto un vibrador. Y sí, nunca había experimentado como todo eso y creerás, o sea, se creería que como ya se habla más, como que ya está muy abierto el tema, pero creo que sigue muy... Yo doy la materia de sexología en la Facultad de Medicina. A los de octavo semestre ya están a punto de ser médicos. Y una de las tareas es ir a una sex shop. Entonces vas a una sex shop y preguntas qué cosas que venden ahí sirven en terapia sexual. Y ves la cara de las chavitas de ¿a dónde me está mandando, no? Nada. Entonces van y se la pasan padrísimo y se toman la selfie y todo. Pero justo ni siquiera saben que existe esas cosas. Sí. Y esas cosas para placer. Y ellos lo tendrían que conocer porque van a llegar sus pacientes, no importa qué especialidad tengan, con problemas sexuales. Claro. Ok, muy bien. Y ya como último, ¿qué mensaje te gustaría mandar allá afuera para quienes justo como que nunca habían notado cómo esta parte de la sexualidad va de la mano con la salud mental y pues también como toda esta parte de como médicos o en el área de la salud? Una cosa importantísima es cuidar tu red de apoyo. Viene de los trapecistas y malabaristas y del circo donde pues entrenas porque te puedes caer. Y en la vida te vas a caer. Y es que también tenemos esa idea así donde si yo me porto bien, todo me va a salir bien, ¿no? Y pues no, la vida no es justa, sí, ¿no? No es justa. Te van a pasar cosas, te vas a caer y todo te vas a caer. Y el chiste es, sí, todo el mundo te dice, si te caes, el chiste es levantarse. No, es ¿quién me va a ayudar a levantar? Y hay frases trilladas como es que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. No es cierto. Entre más amigos tengas, en el momento que te vas a caer, pues alguien te va a sostener. Y entonces es cuidar tu red de apoyo a la más íntima, al siguiente círculo, incluso a los que nada más saludas de hola, ¿cómo estás? Y qué tal está el clima. Esos, entre más estén llenos tu círculo, tu red, va a ser menos riesgoso que no te levantes. Eso es algo fundamental. Y mucho es esta soberbia de yo puedo con todo, ¿no? Yo tengo 2 amigos, pero con esos 2 amigos puedo. No, ¿qué tal que esos 2 amigos se deprimen en el mismo momento que tú te deprimiste y entonces no tienes quien te ayude? Claro. Justo es cuidar tu red, pero no solamente de tu contexto, sino también con profesionales. Dentro de tu red tiene que haber un psicólogo, tal vez un psiquiatra, y que te van a ayudar a que cuando te caigas, porque te vas a caer, que te sostengan. Y entonces es eso, trabajar por tu red para ir caminando para cuando te caigas, porque te vas a caer. Claro, claro, porque creo que inclusive la gente cree que ir a terapia es para saber cómo tener la vida perfecta o ya no volver a caernos, sino la realidad es que ir a terapia es para entender qué puedo hacer cuando me vaya a caer, que es justo esto que nos dices. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como sabes, este espacio seguro es para acompañarnos en todo momento. Entonces, pues nos gustaría que compartieras tu canción que te haya ayudado a, pues justo, encontrar ese equilibrio, a sostenerte o inclusive simplemente a disfrutar más de la vida. La cigarra de Mercedes Sosa. Ok. Ya la escucharán, pero justo es una cigarra que queda bajo tierra y que de pronto sale y sigue cantando, porque tienes que seguir cantando porque la vida sigue. Ay, me encantó, la escucharé. Y bueno, para los que nos están escuchando, recuerden que todas estas canciones son parte de la playlist Tu Espacio Seguro, las canciones que nos sostienen, que pueden encontrar en Spotify. Y César, cuéntanos dónde te pueden encontrar si por ahí quieren saber más sobre estos temas que nos acabas de compartir. Bueno, pues están mis redes sociales. César Moreno, me encuentran ahí, Dr. César Moreno, en Instagram, en Facebook. Y mi página de internet. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido una conversación muy valiosa y espero que tú también la hayas disfrutado. Sí, muchas gracias, la pasé muy bien. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Estar en primaria y pues no sentir que encajaba porque no había tallas de uniforme para mí, por ejemplo. Lamento que tú también hayas sufrido con tu cuerpo a una edad ya adulta, ¿no? No solo de niña, sino ya adulta, tanto que lo tuviste que imponer en nosotras. Y también incluso los maestros, porque también adultos que te rodean, claro que te emiten un juicio con tu cuerpo y entonces ahí también te preguntas como, justo,
¿cuál va a ser mi lugar seguro? No estamos aquí para ser bonitas. O sea, no nacimos para ser bonitas, pero nos los metieron muchísimo en la cabeza. Entonces, por eso, en esa adolescencia viene la tristeza, / sentirte fea, / no ser agradable, por ende, ser rechazada. Y me pesaba muchísimo. Y recuerdo que ya hubo un momento en el que dije, ya yo diciéndome que soy una persona gorda, que tengo un cuerpo gordo, ya nada me puede lastimar. Se sentó y decía, tú sí entras, tú no, estás muy gorda, tú eres moreno. Y aún así, yo recuerdo quedarme ahí con mi grupo de amigas y anhelar, ¿no?, ser escogida. Sí me empeñé en no comer. Ay, me dio ganas de llorar, qué feo. Soy Piscis, perdón.